Bienvenidos a Más Ideas Ama tu Casa. Para mí es un gusto acompañarlos y más con esta técnica que vamos a aprender hoy, es imitación patchwork. A ustedes los invito para que nos acompañen y para que nos escriban en Facebook. Recuerden que allí pueden escribir todas sus sugerencias o preguntas sobre el taller que vamos a estar realizando hoy. Recuerden que allí nos encuentran como Más Ideas Ama tu Casa. Bienvenidos. Y en esta técnica hoy vamos a hacer nuestro proyecto, que es un bolso infantil junto a la profe, que ya ustedes la están viendo por aquí atrás, Diana María Escobar. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida a Más Ideas Ama tu Casa. Muchas gracias. Bueno, hoy es un privilegio, vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a simular algo así como un patchwork, que es un trabajo de parches, pero en este caso lo vamos a trabajar específicamente con pintura. Entonces esa es la innovación, porque por lo general cuando trabajamos con parches y hacemos este trabajo de patchwork, lo hacemos con telas, con secciones de telas. Entonces hoy les vamos a enseñar a hacer algo muy práctico, pero específicamente con solo pintura. ¿Qué tan económico resulta? Porque a veces el patchwork podemos utilizar o reutilizar material que nos sobró o que ya no utilizamos, retacitos de tela. En este caso también nos va a salir un poco económico o al contrario más costoso. Bueno, digamos que la idea de esto, digamos que claramente la técnica original es preciosa y es muy bonita, pero digamos que la idea de esto es que si yo no tengo mucha facilidad con la aguja o con el hilo, o de pronto no tengo mi máquina de coser, pero me gusta mucho la estética como del coser las partecitas y que se vea esa sensación como de parche, entonces voy a simularlo. Igual vamos a trabajar con pinturas para tela, vamos a trabajar con pinturas planas y con pinturas de efectos, que lo que nos permite es que de esa sensación como de parchecitos, y créeme, no nos vamos a gastar mucho. Bueno, eso es importante. Lo que te iba a decir es eso, que la pintura entonces, como es para tela, nos va a servir para otros proyectos. Sí, claro que sí. Obviamente pintando sobre tela. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece, profe, si vemos cuáles son los materiales con los que vamos a hacer este lindo proyecto? Me parece perfecto. Veamos la lista de materiales. Para el bolso infantil con imitación patchwork en pintura vamos a utilizar una bolsa de tela o un bolso de tela, diseño en interior, papel para transferir, rodaja, papel celofán, pintura para tela plana, pintura para tela con efectos, stenciles de diseños variados, servilleta de papel, pinceles para estarcillos. Listo los materiales, la lista no es tan larga. Y chévere que estas pinturas que son para tela podemos entonces utilizarlas para otros proyectos, como ¿cuáles, profe? Bueno, por lo general cuando hacemos pintura para tela, siempre como que pensamos que si no es únicamente para pintar las flores o hacer algo por el estilo, ya como que la guardo y de pronto se me seca, se pasa y con el tiempo pues ya no va a tener la misma calidad para pintar. Entonces en este caso esta es una idea para darle uso constante a la pintura que tenemos en la casa, ¿sí? Entonces para que no se nos queden esos poquitos, sino que pues podamos darle uso, y adicionalmente te vas a dar cuenta, no es tan difícil. Bueno, voy a confiar y voy a creer. A veces la parte difícil es esa, comenzar y darnos como esa confianza que es la que necesitamos. Así que, profe, muchas gracias por darnos ese apoyo que a veces necesitamos para comenzar en un proyecto. De Entonces, hecho, lo primero es sacar el diseño. Bueno, ¿de dónde lo sacamos? No hay problema, o sea, ustedes pueden buscar, hay diferentes fuentes, tanto, por ejemplo, revistas, libros o aún en internet. Entonces, en este caso, estas muñequitas son muy icónicas del estilo del patchwork. Entonces, simplemente lo que hice fue que hice mi diseño y luego lo transferí con un marcador de color negro, ¿sí? Y para que este proyecto yo lo pueda replicar muchas veces y lo pueda calcar no solamente en un bolso, sino en un cojín, sino que lo pueda hacer en diferentes cosas, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un interlón. ¿Qué es eso de un interlón? El interlón es algo así como una especie como de entretela, por decirlo de alguna manera, que utilizamos con el fin de que podamos tener nuestro diseño preservado y obviamente nos sirve para calcar muchas veces y no se nos vaya a dañar, que es lo que pasa cuando calcamos o transferimos sobre la tela con el papel mantequilla, que de pronto al hacerle fuercita puede llegar a pasar que se nos rompa. Sí, de tanto reteñir también. Exacto. Entonces con esto vamos a poder replicarlo muchas veces. Listo, entonces, ¿cómo lo pasaste ahí?
¿Cómo lo hacemos? A ver, pongamos este por acá. Simplemente ubicamos el diseño, ¿correcto? Sí. Podemos adherirlo, bien sea con papel, con cinta de enmascarar, ¿sí? Con cinta de enmascarar. Una buena cinta de enmascarar es muy importante porque a veces cuando lo hacemos con una cinta que no tiene buen nivel de adherencia, cuando estamos haciendo el trazo, se nos mueve. Y eso es terrible porque volver a coincidir el diseño con lo que estabas calcando es complejo. Sí, ¿vale? claro, y se va a desformar el diseño. Claramente. Va a perder su forma. Como no queremos eso, vamos a ser muy juiciosos, entonces ubicamos el diseño, lo adherimos con cinta de enmascarar. Esto es como para que tengamos todos los pasos desde el principio y entonces no vayamos a tener inconvenientes. La ¿Listo? bolsa sobre la que estás trabajando o el bolso, decía yo en la lista, ¿la podemos también fabricar nosotros? Claro. ¿Qué tipo de tejido o de tela necesitamos para las pinturas en especial? No hay inconveniente. Digamos que como vamos a trabajar con pintura para tela, si tú la haces en lino, si la haces en un jacquard, si la haces en cualquier tipo de tela, no hay ningún problema. ¿Listo? Sí. O sea, el tipo de tela no es una limitación. De hecho, si es un tejido burdo o algo por el estilo, no hay problema. ¿Listo? Ok, listo. Lo que sí es que claramente en la medida en que tengamos una tela con un tejido un poco más suave, pues eso va a arreglar muchísimo nuestra facilidad para mover el pincel, porque no vamos a estar peleando con la trama de la tela, sino que va a correr muy fácilmente y eso va a beneficiar mucho. Sin embargo, en este caso tú has traído una tela que tiene algo de textura. Tiene algo de textura, pero si te das cuenta es suavecita. Nos vamos a dar esto es un cuenta jacquard, exactamente. es un jacquard, pero pues no hay que limitarse a que solamente es esa. ¿Listo? Sí, señora, listo. Listo. Existen papeles para realizar transferencia de pintura, para transferir el diseño. Entonces, busquemos los tradicionales que sirven para transferir sobre la tela. ¿Listo? Porque si utilizamos uno estándar, de pronto este papel carbón como de oficina o algo por el estilo, podemos llegar a manchar la tela y no queremos eso. Y luego ¿listo? desmancharla es un peor. problema, eso es terrible. Entonces, ¿y podríamos reutilizar este papel? Claro, muchísimas veces, muchísimas veces. Este que es como medio plástico, te permite reutilizarlo muchas veces y no se rompe como te pasa con el papel tradicional. ¿Listo? Entonces lo ponemos ahí y utilizamos un estilete de bolita. ¿Listo? Ese estilete de bolita te permite pues poder realizar tu trazo. ¿Listo? Ahora, yo en los materiales puse otra opción que es una rodaja. No sé si tú conozcas las rodajas, por ejemplo, de modistería, que son las un poquito más grandes, que son más grandes, exactamente. O también, pues, utilizan este tipo de rodajas también, por ejemplo, como herramienta de repujado en metal. Entonces también estamos haciendo una utilización óptima de los materiales, que a veces como que, uy, yo ahora yo qué hago con esto. Entonces simplemente empezamos a trazar, hacemos todos los trazos. Digamos que los trazos grandes podemos hacerlos con el estilete y los trazos que son como menos detallados los hacemos simplemente con la rodaja. ¿Listo? Entonces ese es un truquito. Y el truquito entonces súper clave de poner bien con la cinta de enmascarar el diseño y que no se vaya a mover porque no vamos a tener ni idea realmente cómo está quedando, porque precisamente el papel lo tapa. Exacto. Entonces es muy importante eso. Listo. Entonces digamos que ya fuimos muy juiciosos y realizamos toda la parte de la transferencia, retiramos el papel. ¿Listo? Entonces, digamos que la técnica de patchwork, o en este caso lo que pretendemos hacer nosotros, que es simular el patchwork, viene de una técnica inglesa o de una idea inglesa de la composición de dos palabras, patch, que significa parche, y work, que significa trabajo. Entonces en este caso este es un trabajo de parches, ¿no? Pero nosotros lo vamos a simular únicamente con pintura, porque no, de pronto alguien me dice, no, eso no es patchwork. Listo. Entonces, pues uno creería que entonces pintaría todo de a cuadritos, pero no, la cosa tiene su ciencia y tú nos lo vas a seguir explicando a través pues que vamos avanzando en nuestro programa, pero quiero invitarlos a que nos escriban en Facebook. Recuerden que allí estamos como Más Ideas Ama Tu Casa. Hay un video de la profe dando una pequeña introducción de nuestro taller de hoy y es el espacio para ustedes, para que la saluden y bueno, le pregunten lo que quieran respecto a nuestro taller. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
continuar en más ideas Ama tu Casa y estamos haciendo un bolso infantil, profe, estoy trabajada, en la técnica de imitación patchwork en pintura. Exactamente, muy bien, eso es. Un bolso infantil, ¿no? Perdonarán ahí que se me fue una L. Bueno, pero entonces, decías que también podemos hacer el bolso, podemos hacer otro tipo de proyectos como los cojines, como una colcha, como un limpión que sea de pronto decoración, más que de uso, porque pues digamos que, por ejemplo, siguiendo tu idea, podría ser, por ejemplo, estas toallas de cortesía que ponemos en el baño, que se verían muy lindas. Y, por ejemplo, en el caso de la decoración de las habitaciones de los niños, podríamos hacer unos lindos almohadones, hacer un detalle, por ejemplo, en la colcha, ¿no? Se vería súper bonito y se vería muy bien. Entonces, realmente esto es bonito, es práctico y realmente decora muy bien. Claro que sí. Estábamos hablando que entonces la imitación es hacer los patchwork en pintura. Y que pues básicamente uno diría, bueno, es hacerlo en cuadritos de colores, pero no, tiene su ciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr? Exacto, entonces inicialmente vamos a buscar pintura para tela, pues de la marca o de la que ustedes quieran, de la que tengan en casa, ¿sí? Sí, y vamos a empezar entonces a pintar, ¿listo? Verifiquemos, eso sí, que la pintura tenga un buen nivel, ¿cómo se podría decir? Que se permita esparcir de la manera más adecuada. Porque en ese sentido pues va a poder correr, se va a poder deslizar y entonces pues me va a ser mucho más fácil. O sea, como que no sea tan espesa ni tan líquida. Exactamente. Simplemente que sea, el nivel es casi como untuoso. Yo a veces le digo a mis alumnas que esto es como si fuera mantequilla, ¿sí? Porque de hecho tú lo aplicas y se siente que se esparce supremamente fácil y que cubre toda el área. Entonces ese es el nivel que necesitamos, que además permita cubrir. Pareciera que no se absorbe, ¿no? No es absorbido por la tela así como sucedería con otra que tiene mucha agua, que es muy líquida. Exacto. De hecho, a veces tengo casos. Si tú abusas, por ejemplo, hay productos que sirven, por ejemplo, para diluir la pintura en tela. Entonces, no te lo aconsejo. Si tú utilizas excesivo disolvente, lo que te va a suceder es que la pintura se va a salir, como que se te va, como que se va a manchar. Te sale como un pequeño fantasma. ¿Sí? No es la idea. La idea es que cuando tú realices la pintura te quede simplemente en el lugar donde tú la necesitas. O sea, debe tener la consistencia específica que te permita llenar el área sin que se te vaya a correr. ¿Perfecto? Perfecto. Tú has traído una bolsa con una tela que tiene diseño. Sí. Toda es del mismo color, pero por los brillos tal vez en cámara se le ven algunos otros diseños. ¿Cómo elegimos la tela? Si queremos que sea así como la tuya con diseño, no que sea plano, un algodón plano, sino así. ¿Qué recomiendas tú? ¿En qué materiales? ¿Te refieres como a fondo, esto que tiene? A la base, sí, a esta tela. Ah, ok. Bueno, mira, lo que pasa es que el jacquard específicamente, este tipo de tela, es un tipo de tela que tiene como una especie como de bordado, como se siente una cierta textura, por ejemplo, como en la tela, ¿me entiendes? O sea, se sienten como unos hilos y eso es propio del mismo tejido. Sí. Pero igual, si lo trabajas en un lino no es lío, o sea, no hay problema. Y bueno, pues en este caso, pues justamente como es algo tan colorido, pues le pusimos un metidito. Aquí como es un sesgo, exactamente. Mamá debe estar diciendo, ay, niña, por Dios. Pero sí, es un sesgo, de color azul. Debo decir que realmente yo los mandé a hacer porque yo, debo decir, soy negada con estos asuntos de la aguja y el hilo y la máquina, no. Sí. Entonces, como yo me conozco y sé mis limitaciones, entonces por eso busqué específicamente que alguien me lo confeccionara y ya simplemente entré a decorar. Eso es importante, profe, saber para qué uno es bueno y para qué no. Sí. Entonces, si se me facilita a mí construir, pues desde la base, el bolso, la bolsa, pues lo puedo hacer. Sin embargo, pues existen otros que ya se les facilita más. Totalmente. Y podamos mandar a hacer este tipo de cosas o de pasitos y ahorrarnos ese pedazo. Lo mismo va a pasar con los diseños. Exacto. Si yo no soy buena haciendo ojos, pues mejor no hago una cara. Exacto, o trato de generar un diseño que, por ejemplo, esté decorado de manera que solamente se insinúe en ciertas partes sin que tenga que meterme de pronto el asunto de los ojos. Exactamente. En este caso, por ejemplo, estos diseños son muy como de cubrir los rostros porque son muy de generar el parchecito. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos cara sería un complique, sería mucho más complicado. Entonces, por eso lo obviamos. Sí. Entonces, es sencillo desde ese punto de vista. Aquí estoy jugando, digamos, con el color.
Entonces Sí. estoy haciendo un contraste entre este amarillo y este lila que estoy poniendo, y de hecho esto ya me da una sensación como de vivacidad. Aunque estoy combinando un tono pastel, que es el lila, con un amarillo primario, de todas maneras se siente, no se siente rechinante o se siente desentonado, no, en lo absoluto. Entonces, ¿cuántos colores te aconsejo que utilices? Más o menos en el delantal, unos 3 colores. Si abusamos ya de tantos colores, hay demasiada información visual y ya como que no se ve tan bonito. ¿Listo? Entonces, es muy importante que cuando hagas este tipo de combinaciones, pienses en la paleta de colores que vas a utilizar, más o menos en la decoración del lugar donde vas a poner tu pieza, pues justamente para que no se sienta saturado, sino que se vea todo muy bonito. ¿Qué pasa si nos salimos con la pintura? ¿Se puede corregir o ya no tiene arreglo? Bueno, si de disimulamos? pronto te saliste, ¿cierto? Te saliste con la pintura y bueno, desafortunadamente te quedó una manchita. Si haces una limpieza de manera inmediata, existen unos limpiadores buenísimos que son para limpiar manchas. Puedes utilizar alguno de ellos y limpiar. En este caso aquí se me pasó un poquito al otro lado, pero entonces simplemente limpié mi pincel con un trapito húmedo y ahora lo voy a pasar acá y mira, ya, no ha pasado nada. Pero mira qué bien, o sea, muy fácil. Porque lo tenemos todo, como está todo húmedo, entonces te permite tener un manejo mucho más fácil. ¿Y el amarillo ya estaba un poquito más seco? Sí, ¿También? probablemente ya estaba un poquito más sequito. Eso también me facilitó mucho que pudiera retirar. O sea que si el diseño es así con cuadritos, puedo ir haciéndolos en diferentes lugares para que se vayan también secando. Y también para que te dé esa sensación, de pronto tú aquí pones otro color y quieres que no se te vean unidos, sino que se vean como muy mezcladitos. Entonces eso también hace que se vea esa sensación del parchecito sobrepuesto y es bonito. Bueno, obviamente la idea es hacer el diseño ya en la pieza final, ¿no? En el bolso o en la parte del cojín, como los que traes tú atrás y que tenemos de fondo exhibidos. Pero se me ocurre a mí, si de pronto yo tengo un retazo de tela, lo puedo pintar con más retazos o en patchwork y luego utilizar esa tela para el proyecto ya final, para el bolso, o etcétera. De hecho, tú puedes tener, por ejemplo, tu bolso hecho, digamos, ¿cierto? Y decides que quieres hacerle un bolsillo sobrepuesto o que le quieres hacer un parche grandote. Entonces, haces tu diseño en esa otra tela y esa tela luego te encargas de pegarla como a modo de parche sobre tu pieza final. Entonces va a aparecer un bolsillo o puedes utilizarlo como si fuera, por ejemplo, un parche grande, ¿no? Y de hecho, para que se sienta mucho más el asunto del trabajo, pues puedes realizar unas puntadas un poco menos como pulidas o prolijas, sino que lo puedes hacer, por ejemplo, con un hilo de colores y que se sienta como que la puntada está hecha como de manera brusca para que se dé esa sensación como de manualidad de casa, como de hogar. Ok. Listo. Ahí aprendemos de todo sobre esta técnica. ¿En qué otra superficie podríamos utilizarla? Bueno, por ejemplo, en este caso nosotros estamos trabajando netamente sobre tela, pero si digamos yo dijera no, pero yo quiero, por ejemplo, decorar una pieza adicional porque me gusta mucho la madera, no me gusta mucho la tela, entonces nada, simplemente trabajamos con pinturas acrílicas y trabajamos, por ejemplo, en una cajita, en un espejito, que es algo que también trajimos, o lo podemos hacer sobre otra superficie y generamos esa misma idea del parche y se ve igual de bonito. Bueno, muy especial para aquellos que quieren hacer negocio con esta técnica, pues ya saben ustedes que hay muchos proyectos y no solamente en tela. No solamente en tela, sino en madera podría funcionar. Y bueno, más adelante podremos saber más acerca de esta técnica, profe, pero quiero invitarte a ti y a ustedes, televidentes, a que nos vean también a través de nuestra señal en vivo. Recuerden, nos van a encontrar www.redmas.com.co. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en Más Ideas Ama tu Casa. Vean ustedes, el proyecto de hoy es un bolso infantil en la técnica patchwork en pintura. Yo estoy trabajada con el infantil. Ya no voy a decirles más, pero bueno, ya ustedes saben que pues además de tela, ahora ya nos acabas de explicar que podemos ponerlos en otra superficie. Esta técnica, por ejemplo, en madera. Básicamente lo que hemos hecho
hasta el momento es pintura plana, ¿cierto? Pintura no hemos plana, hecho ni exacto. sombras, ni decoración. ¿Cuál Nada. sería el siguiente paso ya una vez tenemos, digamos, que todo el diseño ya pintado? Exacto, entonces cuando ya tenemos toda nuestra superficie pintada por cuadritos, es decir, todas las secciones que tenemos acá, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar la parte del estarcido o del estampado para que se sienta que eso efectivamente que hicimos ahí en cuadritos, pues tiene una sensación de un parche, como de una tela. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a utilizar unos pinceles para estarcir. Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué es o dónde se consiguen? Entonces, un pincel para estarcir es un pincel que tiene esta característica. Digamos que es un pincel como si fuese un pincel como de estos de cerda, por decirlo de alguna manera, pero si te das cuenta tiene esta pequeña como puntica acá. Sí. Y de hecho el pelo es un poquito más fino. Ahora, digamos que yo digo, no, pero pues yo no voy a comprar un pincel para estarcir, yo necesito hacer esto utilitario y voy a utilizar lo que tengo en mi casa. ¿Cómo lo hago? Entonces, Ah, buenísimo esa parte. exacto, entonces Nos mira, vas a enseñar. digamos que los pinceles originalmente cuando tú los compras vienen así, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente con unas tijeras realizamos un corte acá, o sea, como que primero lo acortamos para que no te quede tan largo, ¿correcto? Okay. Y después de que lo acortamos, entonces le vamos a hacer como que lo redondeamos un poquito, ¿sí? Voy a mostrarte el otro, para que te quede de esta manera. Ok. ¿Correcto? Que le quitamos las puntas de los lados un poquito. Exactamente, entonces te queda como si fuera una especie como de lengüegato, ¿correcto? Listo, sí, sí. Ahora, si te das cuenta te queda como un poquito como despeinado. Sí. Como, mejor dicho, como no tengo forma, entonces ¿ahora qué hago? Listo, entonces lo que hacemos es que buscamos fósforos o en su defecto uno de estos encendedores, ¿sí? Sí. Y lo quemamos un poquito. Un ¿Listo? poquito. Un poquito. No se vayan a exceder mucho, por favor, porque ahí sí acabamos con el pincel y lo necesitamos. Ok. Listo. Vamos a buscar una lija en nuestra casa, una lija, ¿listo? Estas lijas normales con las que hacemos las manualidades y vamos a realizar una especie como de lijado en el pelo del pincel. Entonces, ¿cómo así que lijado? No entiendo. Entonces, voy a sujetar mi pincel y voy a empezar a hacer esto. ¿Listo? Como que sujeto el pelo y empiezo a hacer esto sobre la superficie de la lija para que entonces me vaya a quedar como más pulido. Luego le doy la vuelta, ¿cierto? Y hago lo mismo por esta cara. Esto permite que mi pincel pues quede como peinadito, Sí. como que ya quede en juicio. Como que le quites también las cositas quemadas, ¿cierto? La lija. Exactamente. Con la lija Y se las entonces quitamos. te queda mucho más peinadito el pincel, ¿correcto? Correcto. Y eso me permite poder tener un pincel con una cerda mucho más adecuada para poder realizar mi proceso de estarcido. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos otro truquito, ahí vamos de truco en truco. Vamos aprendiendo de todo un poco. Entonces necesitamos un pincel así. Exacto. Si no lo tenemos, lo podemos entonces arreglar Exactamente. alguno que ya no vamos a utilizar en casa o que lo podamos utilizar solo para este Exacto. paso. Y de hecho, tendríamos la pregunta, ay, pero si yo tengo un pincel de pelo suave, ¿no me sirve? Y de Sí. hecho, no nos sirve. ¿Por qué? Porque sucede que los pinceles de cerda, o sea, que son los que acabamos de arreglar, son pinceles que tienen una densidad de cerda que es mucho más gruesa, es más resistente. Entonces tú puedes tomar la pintura, descargarla sobre una servilleta y empezar a pasarla sobre tu stencil y no vas a tener el problema de que va a absorber demasiada pintura, sino que va a mandarte únicamente lo que necesitas. Y de igual manera, por ejemplo, si tú trabajas con un pincel suave, el pincel suave absorbe demasiada pintura, entonces cuando estás haciendo el proceso de mandar la pintura sobre tu stencil, pues se te puede filtrar por entre los canales La del va a mismo. descargar toda. Exacto. Y si utilizo una esponja de También agua la o- podrías utilizar. De hecho, existen unos muy prácticos, también los pueden conseguir en el mercado, son ponceadores, ¿sí? Ah, ok. Estos ponceadores son como un pincel, por decirlo de alguna manera, pero tiene una espumita. Con esponjita. Sí, otro tip. Sí. No tengo mi ponceador, entonces puedo conseguirme uno de estos tubitos de PVC que nos quedan de los arreglos locativos en mi casa. Y espuma, le meto un pedacito de espuma ahí en ese PVC y entonces me queda una especie de ponceador también. Perfecto. ¿Listo? Entonces no hay excusa para que no hagamos esto súper bien. Para que nos quede bien hecho. Exacto. Porque Listo. si se nos riega, además vamos a perder un poco de materiales, Exactamente. la pintura, y Y va a sí ya ser va a ser terrible. más difícil Yo por zafarla aquí. del bolso. Hice como un chascarrillo. Bueno, listo. Entonces vamos a buscar el diseño. Listo.
Entonces hay muchos diseños. Ay, ¿que dónde busco los stenciles? Nada, los stenciles los podemos buscar en mi tienda de manualidades favorita, la que yo tenga. Si no lo quiero comprar, lo puedo realizar en un acetato y simplemente lo calo. Ajá, o sea, como que corto los diseños para que entonces de esa manera pues me sea mucho mejor. ¿Listo? Entonces, perfecto. ¿Cómo lo hago? Simplemente pues voy a poner mi stencil, voy a buscar uno muy bonito, voy a poner este de corazoncitos. Entonces lo ubico, ¿correcto? Y voy a utilizar... No le ponemos cinta a los lados, en este no hay que tener tanta precisión, o como son pequeñas las piezas. Es una muy buena... Es algo importante lo que me acabas de decir y tienes toda la razón. Okay. Por ejemplo, mientras nos acostumbramos a la parte de realizar este proceso de estarcido, sí, es adecuado que le pongas cinta de enmascarar para que no se te vaya a mover, ¿sí? Yo, digamos, ya estoy acostumbrada a sostenerlo y hacerlo, pero claramente debo darle todas las herramientas a todas nuestras amigas y amigos que están viendo el programa y que obviamente apenas están teniendo un acercamiento con esta técnica. Listo, vamos a adherirlo, ahí ya quedó súper bien. ¿Hay unas pinturas que tienen escarcha o tú le pusiste escarcha en algún momento? Hay unas pinturas que tienen un efecto metalizado. De hecho, si tú te das cuenta, te dan unos pequeños toquecitos de brillo sin que sea algo demasiado exagerado, ¿sí? Eso es, por ejemplo, cuando estamos realizando un proyecto, por ejemplo, para niños, para niñas, a ellas les gustan los brillos. Sí. Entonces, o para Navidad, algo con nieve. Exactamente. Digamos que este tipo de brillo es cuando tú quieres algo que brille, pero que no sea excesivo, que no sea sobrecargado, sino que es algo muy tenue. Okay. Entonces apenas te da lo que necesitas. Listo, entonces por ejemplo en este caso vamos a estarcir o vamos a realizar o vamos a trabajar este delantal, ¿correcto? Entonces si tenemos un amarillo claro vamos a trabajar con un color de contraste, en este caso un color de la misma gama pero más oscuro. Entonces vamos a trabajar bien sea con un amarillo o con un naranja, en este caso voy a combinarlos los dos para que me dé como un amarillo quemado. ¿Por qué lo estás haciendo sobre un papel de cocina? Bueno, esa también es una muy buena pregunta. Lo que estamos haciendo al cargar el pincel y luego descargarlo en esta servilleta es para que cuando tú pongas tu pincel sobre el stencil y hagas este movimiento circular, pues únicamente te genere un estampado, ¿sí? Si tú llevas tu pincel demasiado cargado con pintura, cuando estés realizando este proceso y realices esta cierta fricción sobre el stencil, pues la pintura se te va a filtrar y te van a quedar como con parches. Por más pincel que hayamos arreglado y que estemos utilizando. Que hayamos arreglado, si no hacemos bien nuestra técnica, no hay quien nos salve, mejor dicho. Se puede correr de todos modos la pintura. Exactamente, entonces acá estamos realizando este movimiento. Yo te diría que lo hagas, por ejemplo, así, de manera circular, moviendo el pincel de manera circular. Respetando el límite, entonces, la parte que tiene ella en la mano no la vamos a tocar, solamente teniendo mucho cuidado que sea solo el delantal. Vamos a tratar porque de igual manera, pues, es muy difícil, ¿cierto? Pero vamos a tratar de hacer lo posible. Ahora, listo, acá hicimos esta primera parte. Y ahora la pregunta, ¿cómo sigo la otra parte? Porque ¿cómo lo hago? Lo encajo, sí. Exacto, entonces sucede que los stenciles que vienen con fondos son stenciles que están determinados de modo que tú puedas acomodar el siguiente paso y no vayas a tener el inconveniente de que, ay, ¿y ahora aquí cómo acomodo esto? ¿Cómo sigo? Claro. Listo, entonces aquí ya lo acomodé otra vez y voy otra vez a buscar mi pincel con el color. Nuevamente recuerda que debes descargar y empiezas a estampar. Profe, en las redes hay muchas preguntas respecto a que cómo, dónde consigo las plantillas, los stenciles. Si de pronto nuestros televidentes tienen alguna duda, ¿te parece si se comunican contigo? Si yo les doy tus datos y ellos se hablan contigo. Veamos los datos de la profe para que ustedes le pregunten directamente a Diana. Nuestro proyecto de hoy, bolso infantil con imitación patchwork en pintura, junto a la tallerista Diana María Escobar. A ella la contactan en sus redes sociales. En Facebook la encuentran como Dolly Diana Escobar o en su página en internet www.dollydianaarte.com o en su WhatsApp 300-786-8633.
Gracias, continuamos en Más Ideas Ama Tu Casa. Gracias por su sintonía, por su compañía. Hoy estamos aprendiendo más acerca de la técnica de imitación patchwork en pintura. Mi pregunta es si esta imitación podríamos hacerla en otro tipo de pintura o de herramienta, no solamente en pintura. Claro que sí, de hecho tú lo puedes realizar, por ejemplo, si tú quieres realizar, por ejemplo, la parte de una caja, ¿no? Y en esa caja tú no quieres trabajar con pintura, sino que quieres trabajar, por ejemplo, con textura. Entonces puedes utilizar los esténciles con la textura y te va a dar una sensación totalmente diferente. ¿Y qué material se utiliza para la textura? En este caso hay unos texturizadores especiales que te sirven, por ejemplo, para trabajar sobre madera o sobre acrílico. Entonces puedes trabajar con ello y no tiene ningún problema. Muchos elementos entonces en donde podemos poner o practicar esta técnica y bueno, hacer negocio, que es la idea. Exactamente. Pues nos estamos invitando a hacer hoy con esta fabulosa técnica. Exacto. Ahí ya variaría según el cliente, si es un niño, si es una niña. No, sí, porque de pronto... La época también. También, entonces, por ejemplo, las fiestas temáticas se prestan mucho, por ejemplo, si hacemos algo como muy vintage, como muy enfocado como a esas labores de la abuela, entonces podemos trabajar específicamente generando esa sensación de parche. Pues porque de igual manera es como una manualidad muy como de herencia familiar, entonces es muy bonito y si la trabajamos así pues se vería claramente genial. Bueno, podríamos decir que el diseño es infinito, ¿no? Aquí podríamos seguir y hacerle pues entonces a la muñequita el delantal, el sombrero. La idea es como aprender todo ese paso a paso y ya uno ir plasmándolo de acuerdo a su diseño. Exactamente. De hecho, por ejemplo, si tú quieres generar una sensación específica de un tipo de tela, pues puedes, digamos, de alguna manera programarlo más y hacer tu diseño de modo que tú digas, no, es que esta tela tenía este diseño y todo, y entonces más o menos lo vas recreando. Aquí, por ejemplo, volví a poner el stencil y tomé un color más oscuro, una especie como de rosa más oscuro, y volví a hacer el estarcido para que cuando tú lo levantes te dé una sensación como de una sombra. Sí, señora, tal Ahora, cual. Si yo quiero, te voy a mostrar cómo hacer el estampado aquí porque quiero mostrarte cómo hacer sombras muy sencillo. A veces decimos, uy, no, yo con las sombras me veo mal y no creo que lo pueda hacer. Sí. Entonces aquí, como tengo mi pincel con algo de color rojo, le puse algo de azul y eso me va a dar una especie de violeta y entonces ya me da contraste aquí sobre este. ¿Listo? Si pudiéramos hacer un resumen hasta el momento, ¿cuál sería? Bueno, el resumen hasta el momento es simplemente transferimos nuestro diseño sobre la tela con el papel que sirve para ello. Realizamos toda la parte de pintura con pinturas para tela, combinando planas y pinturas con efectos, y luego utilizamos esténciles y pinceles para estarcir para luego ir realizando el estampado en cada una de las secciones. Esa sería como el resumen ejecutivo de qué es lo que tenemos que hacer. Listo. Ahora, vamos a hacer una sombra. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, ya tenemos nuestro cuadrito, nuestra sección de tela, y aquí acabé de cargar mi pincel con pintura, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Descargo un poquito, ¿cierto? Sí. Y utilizo mi stencil como una especie de regla y lo voy a ubicar acá y voy a empezar a hacer este movimiento. Al hacerlo, lo que estoy generando es la sombra, ¿sí? La idea es utilizar un tono más oscurito. Correcto. Entonces, en este caso tenemos un azul, entonces voy a utilizar un azul más oscurito para que me dé esta sensación de sombra. Ahora voy a hacer la sombra de acá, entonces nuevamente utilizo mi stencil como una especie de regla y voy a hacer esto muy suavecito. Y sin que se nos vaya a mover la Exacto. Y ya tenemos entonces la otra sombra. Que digamos que tradicionalmente cuando hablamos de hacer sombras siempre pensamos en estos pinceles que son angulares. ¿Correcto? Entonces, que los pinceles angulares, tú pones la pintura en esta puntica, a ver, te lo muestro cómo sería, digamos, el método antiguo. Entonces tú cargas la pintura ahí y se supone que tú tienes que ir haciendo esto, ¿cierto? Sí. Pero entonces a veces no te corre o no sabes manejar el pincel o sientes que no, exacto. No te sientes como con tanta destreza para poderlo realizar, entonces lo puedes realizar como yo te dije. ¿Qué garantizamos con eso? Que tu sombra quede absolutamente difuminada. Ok. Y es la idea de las sombras en general, ¿no? Claro, que se sienta que la transición de la pintura es muy, muy, muy suave. O sea, que tú vas de algo claro a algo oscuro, pero no es de una manera demasiado brusca, sino que hay una transición muy suave. O sea, estás yendo de algo muy suave a algo más intenso, pero es muy bonito. O sea, es muy, muy, muy suave.
¿Siempre vamos a utilizar el stencil para cada parchecito o ellos pueden ir planos? Color plano con su sombra. Podemos utilizar algunos que se vean pues planos, pero de igual manera la idea es que como estamos generando esta idea de que hay parches o secciones de telas que están sobrepuestos, entonces digamos que la idea también es que se sienta que está estampado. ¿Qué podemos hacer si yo digo, no, es que de pronto siento que el estampado es demasiado fuerte? Puedo alternar estampados de diseños un poco más menudos con diseños un poco más grandes. Entonces eso hace que la información visual ya no la sienta como tan densa, sino que sea un poquito más calmada. Perfecto. Entonces aquí voy a seguir haciendo estas sombritas. Entonces, y la idea es siempre tener stenciles diferentes, o sea, corazones con palitos, con bolitas. Sí, siempre tener, entre más tengamos mejor. Muchísimo mejor porque vamos a crear un tipo de estampado diferente, entonces diferenciado. Como te decía, por ejemplo, si yo no tengo específicamente el stencil comprado de fábrica, pues nada, simplemente yo puedo buscar mi diseño, puedo buscar, por ejemplo, un acetato de buen gramaje, puedo transferir ahí el diseño con un marcador de estos permanentes de punta y simplemente con un bisturí puedo cortar o puedo calar el diseño para que me quede como el stencil. De esa manera estoy personalizando también mi stencil. Perfecto. De acuerdo al diseño que nosotros elaboremos, digamos que el producto va a subir de precio a la venta. Bueno, por ejemplo, las pinturas que tienen efectos, que son las pinturas que tú me estabas mencionando que se les veía un cierto brillo, son pinturas que, por ejemplo, pueden llegar a ser un poco más costosas con respecto a una pintura plana normal. De hecho, pueden llegar, sí, como te dije, a ser un poquito más costosas. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes alternar el uso de las pinturas, me explico. Por ejemplo, tú realizaste tus fondos en una pintura plana, los fondos grandes, que son los que más pintura te van a llevar, y las sombras y el estampado lo haces en pinturas satinadas o en pinturas que tengan efectos. Entonces eso hace que estás haciendo rendir tu producto, te va a alcanzar para realizar muchos más y adicionalmente te está quedando con un toque delicado. Entonces se va a ver bonito. Sí. Entonces, listo, voy a poner otro stencil por acá, voy a poner este de cuadritos y lo voy a poner en este de acá. Entonces, voy a cambiar de pincel. Bueno, y ya con la práctica ya no vamos entonces a necesitar la cinta. Sí, exacto. Si te das cuenta, yo ya los cojo así y los trabajo normal. Sobre todo porque los retazos, entre comillas, pues de las telas son pequeños. Exactamente, exactamente. Ya en áreas un poquito más grandes podemos no ser tan osados y trabajar específicamente con la cinta, así como lo acabamos de hacer hace un momento. Entonces, mira, aquí voy a utilizar este amarillo clarito sobre este azul que te hace contraste, entonces se ve también muy bonito. Entonces aquí voy a utilizar ¿Cómo este combinamos los colores entonces? Que siempre contrasten, que haya siempre un contraste entre ellos. Esa es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo hago yo para saber específicamente qué colores debo utilizar? Entonces, por ejemplo, yo digo, no, quiero que se vea muy contrastado porque quiero que se vea muy alegre, entonces puedo utilizar colores de contraste. Es decir, si tengo un azul, entonces trabajo con un amarillo claro, trabajo con un rosa, trabajo con colores pasteles. Si quiero que, digamos, sea un poco más suave, un poco más tranquilo, entonces trabajo con colores de la misma gama, pero más oscuros o más claros según corresponda. Perfecto. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner este acá. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, si yo le puse este amarillo a este parchecito de color azul, debo seguir la continuidad y todos los parches de color azul deben llevar ese mismo estampado. Ok, ¿listo? como si fuera la misma tela. Exacto, porque si ya me enloquezco y empiezo a ponerle de todo, entonces ya se ve como un mostrario de stenciles, pero no se va a ver armonioso, no se va a ver bonito. Bueno, profe, te tengo una invitación a ti y a nuestros televidentes. Quiero invitarlos a que nos sigan también en Instagram. Allí nos encuentran como @redmastv y por favor, si publican una fotografía, nos etiquetan con el numeral Más Ideas Ama Tu Casa. Ya regresamos.
más ideas Ama tu Casa. Hoy estamos aprendiendo la técnica de patchwork en pintura. Es imitación patchwork. Ya ustedes anteriormente habíamos trabajado pues aquí la técnica patchwork. Hoy la estamos trabajando en imitación, en pintura y sobre tela. Igual podríamos trabajarla en otro tipo de materiales, como ya tú bien nos lo decías, en madera, como es el caso de los otros proyectos que tú has traído. Exactamente. Y que utilizaste también stencil, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿La pintura sí fue otra? La pintura, por ejemplo, cuando trabajamos ya en un tipo de superficie que no es tela, pues entonces, por ejemplo, según corresponda, por ejemplo, si trabajamos en madera, pues vamos a trabajar con acrílico. O en su defecto con pátina o en su defecto con el tipo de pintura que nosotros tengamos. En el caso del espejo, pues se trabajó con acrílico específicamente. ¿Qué tipo de acrílico? El que tengan en casa. No se preocupen porque tenga que ser un tipo de pintura específica, trabajen con lo que tienen en casa y traten de sacar el mayor provecho porque esa es la idea. Así es, pensando en el negocio, ¿no? Nuevamente, no solamente sobre tela, sino ahora tú nos dices en madera, como es el caso del espejo que estamos viendo en este momento. Exactamente, así La técnica sí es la misma. Es la misma técnica en esencia. De hecho, el tipo de sombreado que tiene ese espejo es la misma sombra que de hecho les acabé de enseñar cómo se hacía, que era utilizando el mismo stencil como una guía para poder correr la pintura. Entonces es súper fácil, ¿listo? Y de igual manera nos permite poder trabajar con la parte del sombreado, de modo que se vea muy natural. Entonces, de hecho, vamos a seguir en la parte del estarcido porque quiero que vean cómo se va sintiendo esa sensación del parchecito. ¿Listo? Además, porque les voy a mostrar cómo se completa la magia generando esa sensación también como de la puntada. ¿Listo? Entonces, como si realmente tuviéramos ahí un parchecito y lo hubiéramos cosido. Claro, claro, claro. Eso es buenísimo para, por lo menos para mí, que no tengo talento con la aguja. Entonces, esto es buenísimo. Entonces, aquí estoy poniendo el color. En este caso es un uva o un violeta, que es un color más oscuro con respecto al rosa que tengo debajo. Entonces, voy a ubicar aquí otra vez. El rosa que tienes debajo tiene un poco de escarcha, el brillo que hemos estado hablando. Para ponerle encima el otro tono, ¿también debería tener escarcha o no necesariamente? Bueno, es que mira, de hecho la pintura que hay acá es un tipo de pintura que te da brillo. O sea, es un tipo de pintura. ¿Solo el brillo? Sí. De hecho, a ver, esta pintura, es este mismo tipo de pintura. Aquí la voy a aplicar. Y esta pintura, si te das cuenta, si ves que se empieza a ver el brillito, o sea, este es un violeta, pero también tiene brillo, o sea, también tiene esa sensación como de algo un poco brillante, como de fantasía. Es la pintura como tal, es una pintura satinada que tiene ese efecto. Entonces, para que cada quien pues busca de lo que le parezca mejor y todo el asunto. La preferencia, el diseño o el cliente, ¿no? Exactamente. Entonces aquí voy a ubicar la última línea para tener la referencia para poder estampar esta otra sección. Entonces aquí voy a estampar este lado del sombrerito. Muy bien, para que me quede muy bonito. Lo retiro, listo. Entonces ya tengo y de una vez alcancé a generarle un poquito de sombra, si te das cuenta. Listo. Entonces, te voy a mostrar cómo se hace, por ejemplo, si yo quiero realizar ya específicamente el asunto de las puntadas. O sea, esa parte de las puntadas es si uno quiere o en general tenemos que ponerse. Digamos que la idea de la puntada es que te refuerza la idea de que eso es un parche. Entonces sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy dedicada y yo digo, no, pero claramente yo quiero que esto se vea súper real, yo puedo hacer mi diseño, por ejemplo, llevarlo a uno de estos lugares donde te acolchan, donde se encargan como de acolchar y de coser y que se siente esa sensación como de los parchecitos sobrepuestos. Si digamos yo digo, bueno, no, tampoco. Yo quiero que se vea el parche, pero pues tampoco quiero que sea tan pro. Entonces lo que puedo hacer simplemente es que puedo coger una agujita y un hilo y lo hago yo en mi casita, ¿sí? O si no, si definitivamente no, entonces no a la aguja, entonces buscamos un bordeador de estos bordeadores para tela y vamos a trabajar con él para simular las puntadas, que es lo que vamos a hacer en este mismo momento. Entonces, buscamos nuestro bordeador. Truquito, súper importante, súper importante para que lo tengan muy en cuenta. Siempre que vayan a trabajar, verifiquen
que sale, o sea, que el contenido sale. ¿Listo? Porque si no está completamente destapado, cuando empecemos a hacer las puntadas y hacemos una fuerza indebida, entonces va a salir disparado y se nos va a hacer una mancha terrible. ¿Listo? Okay. Entonces, mira, hacemos esto muy suavecito. Mucho pulso hay que tener ahí, mucha precisión. Es simplemente que, que cuando hagas la fuerza al frasquito, no lo aprietes tanto. Uno tiene la sensación de que uno tiene que hacer una fuerza descomunal para poder hacer esto, y no. Mira, muy suavecito, lo haces, vas siguiendo esta sensación y mira, te da la impresión de que estás haciendo tus puntaditas y se ve muy delicado. Sí, señora, esa parte sí hay que hacerla. Sí. ¿Qué otro color podríamos utilizar como...? Exacto, entonces, ¿qué otro color podemos utilizar? Por ejemplo, tú me decías, bueno, esa parte de los colores, ¿cómo funciona, no? Sí. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un azul, aquí tenemos un rosado, pues la idea es que el color que trabajemos sea un color que le convenga a los dos. En este caso, el blanco es un color neutro que le va perfecto, entonces no hay problema. Pero, por ejemplo, si yo quiero un color que le haga un contraste bonito, puedo utilizar un color pastel. Si utilizo un color oscuro, no vas a ver no se va a sentir el contraste. Entonces, preferiblemente un color pastel y lo haces acá y te va a quedar perfecto. Listo. ¿Y si utilizo pinturas oscuras? Si utilizas pinturas oscuras, lo haces... Como un negro, café, vino tinto. Por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero hacer mis costuritas con un color oscuro, entonces verifica que los colores que aplicaste de base sean colores claros. Amarillos pasteles, lilas, rosas, que sean muy suaves para que entonces se sienta también el contraste. Porque si todo es muy parecido, entonces una cosa pelea con la otra y deja de adornar y empieza ya a rivalizar. Entonces sería lo contrario si el diseño está en pintura oscura. Exactamente. Sería entonces un delineador blanco. Exactamente, tal cual. Así es. Listo. Entonces esto, otro truquito, y ese sí ya es como el súper importante. Nosotros tenemos cuando vayamos a destapar, sí. No hagamos esto de poner un alfiler y destapar hacia adentro. No, quitamos la boquilla, ¿sí? Y al quitar la boquilla, vamos a utilizar el alfiler, pero de adentro hacia afuera. Y listo. Perfecto. Bueno, profe, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esta es tu casa aquí, bienvenida siempre. Es un gusto y es un privilegio. Espero que hayan aprendido mucho y que lo pongan en práctica. Nuestro proyecto de hoy, bolso infantil con imitación patchwork en pintura, junto a la tallerista Diana María Escobar. A ella la contactan en sus teléfonos 249-9034 o 300-786-8633. Anímate a practicar esta técnica y dale un toque diferente a todos tus proyectos. Emprende tu negocio y cuéntanos cómo te fue en Facebook. Nos encuentran como Más Ideas, Ama tu Casa. Un gusto acompañarlos. Chao.